Hola, buenas tardes. Ya nos vamos incorporando de a Hola, Buenas poquito. tardes. Hola, buenas. ¿Cómo están? Ahora Bien sí, por acá, por lo menos con harta lluvia, Valdivia, tú. así Oh, que súper bien. Valdivia. ¿Y ustedes Oh, por aquí? yo, bien, un poquito de dolor de garganta por acá, así que si me ven tomando agüita es solamente por eso, pero no se preocupen. Aprovecho de, bueno, darles la bienvenida. Me gusta partir puntual el módulo por si nos pasamos unos minutitos. Ya, se van incorporando de a poquito, así que vamos a comenzar, como siempre, dando información general. Ya, en caso de, lo mismo que la clase pasada, en caso de que en algún momento dejen de escucharme o dejen de ver la presentación, ya me avisen por el chat o ya trato de estar atenta porque puede ser problemas de conexión. Si yo me quedo pegada en algún momento, no importa tanto, lo importante es que se comprenda todo lo que es el contenido, ¿ya? Vamos a entregar alguna información general, ¿cierto? Ahora vamos a repetirla después cuando estemos todos. Respecto a la última, o sea, perdón, a la primera evaluación que tuvimos, ya los resultados fueron bastante buenos, ya súper bien, ya los felicito por eso. Y para las personas que quedaron pendientes de rendir esta primera prueba, al finalizar el módulo se va a dar una fecha para poder rendir toda evaluación atrasada que hayan tenido en este módulo. Ya van a tener, al finalizar, al cerrar el módulo, se va a dar la fecha en que va a ocurrir esto. Ya en esa fecha se abren todas las pruebas, para quienes no la hayan rendido solamente. Ya, así que habían algunas personas que estaban pendientes, pero son poquitas. Pero para que lo tengan en consideración también, sea cual sea la prueba que tengan pendiente, sea la primera o las que vengan más adelante, ya si no la pudieron rendir en el plazo, se da ese plazo extraordinario para que la puedan rendir posterior al 10 de septiembre. Así en cualquier, si por la eventualidad nos atrasáramos y nos diera justo con la semana del 18 de septiembre, ya ahí se puede hacer, ahí se les va a estar comunicando qué es lo que ocurre, pero esa fecha para dar pruebas atrasadas va sí o sí, ya, para que lo tengan presente también. Ya, eh, estaba viendo los mensajes del chat, como decía, trato de empezar bien puntual. Ya, y en el caso de que se suspenda la clase o hay algún atraso significativo de repente que no sean más de 5 minutos, siempre trataré de estar avisando. Ya en caso de que sea alguna situación más grande, ¿cierto? De todas formas se deja constancia con algún coordinador, así que para que igual lo tengan presente. Ya, entonces, ¿cierto? Si nos atrasamos o si no hay clases, se avisa. Si no, comenzamos. Respecto a este nuevo módulo, módulo 3 corresponde a la neurodiversidad. Ya, el próximo martes correspondería a la segunda evaluación y esa clase se trata de los procesos afectivos dentro del trastorno espectro autista. Ya nos vamos a ir más ligándonos a lo que serían ya las estrategias, temas un poquito más profundos de lo que estamos viendo ahora. Ahora recordemos que estamos viendo un poco más de la parte teórica, ¿cierto? Así que, de todas formas, es importante comprender este concepto de neurodiversidad. Vamos a estar hablando de tres conceptos importantes que se usan en la actualidad. Puede que no queden tan claros en algún momento, entonces si no queda claro, lo podemos repetir de nuevo. Ya y ante cualquier duda, consulta, ustedes saben, le pueden levantar la manito, escribir en el chat y lo vamos revisando uno por uno. Ya, ahora sí, era mucha introducción. No se asusten porque acá no hay nada, es solamente el título de neurodiversidad. Ya la neurodiversidad se refiere principalmente a la idea de que todos tenemos diferencias neurológicas, ya que nuestro cerebro tiene una configuración única. Ya, hay muchas formas en que puede funcionar nuestro cerebro. Tenemos habilidades que pueden ser naturales, aprendidas, tenemos dificultades también en algunas áreas. Podemos ser muy buenos en matemáticas, por ejemplo,
Pero cuando nos vamos a leer algún texto, a tratar de hacer algo un poquito más abstracto, quizás a dibujar, quizás no vamos a ser tan buenos, quizás nos va a costar un poco, quizás tengamos que repasarlo nuevamente. ¿Ya? Entonces, todo nuestro funcionamiento en general, ¿cierto? Va a ser distinto. No bajo el concepto de neurodiversidad, no hay una sola forma estándar, ¿cierto? De que nuestro cerebro funcione. Todos vamos a ser cerebros distintos, nuestro procesamiento va a ser distinto, o sea, vamos a privilegiar de repente alguna forma de aprender específica, vamos a preferir leer, vamos a preferir ver un video, o quizás simplemente con que nos digan las cosas una vez, ¿cierto? Nosotros lo vamos a integrar y lo vamos a dar a conocer. ¿Ya? Eso va a ser muy variable, pero la neurodiversidad dice que esta variabilidad es para todos. Ya no es algo específico de la persona que tenga algún diagnóstico como tal, no es específico de alguien que no tenga un diagnóstico como tal. Ya acá vamos a entrar todos, pero aún así no niega la existencia de que existan desafíos, ¿cierto? Cuando hay alguna variación, ¿cierto? En esta neurodiversidad que tenemos, en la forma en que estamos nosotros, ¿cierto? Se configura nuestro funcionamiento cerebral. También pueden haber dificultades. Eso no es algo desconocido, pero se valora mucho más el respeto, la aceptación y valoración, perdón, de todas esas funcionalidades que hay. Mm. Entonces, ¿cierto? Bajo este concepto de neurodiversidad, nos dice que hay una variabilidad neurocognitiva que es infinita. ¿Ya? Somos tan diversos. Ya nuestro cerebro humano va a funcionar de formas demasiado ilimitadas. Ya, como en algunas áreas, como le decía, vamos a tener mucha dificultad, en otras puede que no tengamos nada, ya que todo se nos haga muy fácil y quizás vamos a algo que es muy simple y nos cuesta hacerlo. Puede pasar, eso es algo normal en toda la población. Ya, nos dice cierto que es un subconjunto, se define la neurodiversidad como un subconjunto de biodiversidad. Como somos tantas personas, ya como somos diferentes en nuestras características físicas, ¿cierto? Quizá nos parecemos un poco a nuestros familiares, ¿cierto? Por temas genéticos, pero nunca vamos a ser iguales al 100% ni físicamente, ¿cierto? Ni mucho menos en la forma en que nuestro cerebro va a funcionar. Ya no hay una sola forma de procesar la información, no hay una sola forma de pensar bajo este concepto de neurodiversidad. También nos dice que cada ser humano tiene un sistema nervioso que es único. Siempre va a haber una combinación única de habilidades y también las necesidades que vayamos teniendo van a ser diferentes, independientes si tenemos la misma edad de nuestro compañero, por ejemplo, estamos estudiando lo mismo, nos sentamos al lado incluso, no van a ser iguales. Pueden haber características similares, ¿cierto? Pero no va a ser igual. Se defiende, ¿cierto? Esa postura. También nos habla de que el desarrollo neurológico atípico es una diferencia normal que debe ser reconocida y respetada como cualquier otra variante humana. Si nos vamos a lo que sería un desarrollo neurológico que es típico, ¿cierto? Como lo dice la palabra, se refiere a un patrón de crecimiento y evolución del cerebro y las habilidades, ¿cierto? Que la mayoría de las personas vamos teniendo a medida que nos vamos desarrollando también físicamente. Ya algunas las aprendemos, algunas, ¿cierto? Son normas sociales que están establecidas y otras ya vienen, ¿cierto? De lo que es la enseñanza como tal, ¿cierto? La enseñanza más formal. A medida que nosotros nos vamos desarrollando, se espera que típicamente aprendamos a hablar a una cierta edad, ya demos nuestros primeros pasos, ya que caminemos y aprendamos habilidades en tiempos y formas que son esperadas. Hay muchos textos que nos hablan sobre las etapas, por ejemplo, del neurodesarrollo, que es algo bien conocido, que nos dice, ¿cierto?, que un bebé desde que nace tiene que a los tantos meses desarrollar ciertas características, ¿cierto? Comenzar a gatear, comenzar a mirarnos, comenzar a sonreírnos. Los bebés aproximadamente a los 3 meses comienzan con esta sonrisa social, ¿cierto? Uno dice, oh, me está sonriendo, pero en realidad, ¿cierto? Es una etapa normal del desarrollo.
Entonces, bajo este concepto de neurodiversidad, nos dice que existe un desarrollo neurológico que es atípico. Por lo tanto, ¿cierto? Difiere de lo que se considera como normal o estándar. Quizás va a sonar un poco feo que lo diga normal, pero a eso se refiere en realidad lo que es fuera de la norma. Las personas que tengan estas características de un desarrollo neurológico que sea diferente, ¿cierto? Que la forma de procesar difiera mucho de lo normalmente esperado para cierta etapa de la vida, también está contemplado bajo el concepto de neurodiversidad. ¿Ya? Por ejemplo, personas que tengan autismo, personas que tengan trastorno de atención con hiperactividad, ¿cierto? O tengan algún trastorno sensorial, por ejemplo, también está dentro de este concepto grande que es la neurodiversidad. Puede que nosotros no tengamos mayores dificultades, quizás nosotros nos apegamos, ¿cierto?, a las etapas que están estandarizadas, no tenemos grandes dificultades, ¿cierto? Al menos logramos ciertos objetivos que se esperan para cada año de nuestra vida. Ya logramos ya de grandes, ¿cierto? Ser independientes, lo que se busca, ¿cierto? Como lo estándar. Pero nosotros también calzamos dentro de esta neurodiversidad. Y una persona que es distinta en su procesamiento, ya que difiere de estas etapas normales, digámoslo así, o normadas del desarrollo, también va a estar dentro de esta neurodiversidad. Acá somos todos bienvenidos, tengamos alguna diferencia o seamos similares, entre comillas, ya se celebra siempre esa diferencia. Claro, existen diversas maneras de procesar la información y tipos de configuración cerebral, ¿cierto? El autismo no es una enfermedad ni un trastorno, sino una condición de vida con la cual se nace y posee un neurodesarrollo atípico. Y acá quiero comentar bien que, primeramente, ya lo habíamos dicho, ¿cierto? El autismo no es una enfermedad. Ya no una enfermedad es algo que se puede tratar con medicamentos, ¿cierto? También puede ser asociado a algún tipo de terapia, ¿ya? Pero una enfermedad es distinto a lo que se conoce hoy en día como trastorno espectro autista. Pero acá también nos dice que tampoco es considerado un trastorno, ¿ya? Acá quiero aclarar que en cuanto a lo que es el proceso diagnóstico del autismo, se utiliza la palabra trastorno del espectro autista porque van encasilladas diferentes características de diferentes etapas del neurodesarrollo, ya que van comprendidas dentro de ese gran concepto que es el trastorno de espectro autista. Y explicado de otra forma, los manuales diagnósticos, a todo lo que es los manuales que son a nivel mundial de salud definen y también en el momento de diagnosticar se diagnostica a una persona con trastorno de espectro autista porque es la forma en que se nombra mundialmente, ¿cierto? Este diagnóstico. ¿Ya? Pero acá nos dice que no es un trastorno. Bajo este concepto de neurodiversidad no se clasifica como un trastorno como tal. Ya, sino que bajo el concepto de neurodiversidad se habla de condición, ¿cierto? Nos dice que es una condición que nos va a acompañar durante toda nuestra vida, ¿cierto? Solamente es esa diferencia. No en ningún caso lo va a clasificar como enfermedad y tampoco como trastorno. Trastorno se puede utilizar porque es el diagnóstico como tal, ¿cierto? La parte de salud lo define como un trastorno, ¿ya? Porque engloba, ¿cierto? varias, varios diagnósticos como tal, está dentro Asperger, ¿cierto? Hay otras variantes, pero bajo el concepto de neurodiversidad nos dice lo contrario. Acá hablamos de condición, ¿cierto? De espectro autista o condición, ¿cierto? De autismo, nos hablan de persona con autismo, de persona autista. Ya. Entonces, ¿cierto? Y bueno, que posee un neurodesarrollo que es atípico, que ya lo habíamos comentado, que es algo que no, que difiere, ¿cierto? De lo estandarizado.
Se evita también el enfoque eh, patologizante del autismo. ¿Qué significa este enfoque? Nos dice que es cierto que si bien pueden existir diferentes, diferentes factores asociados, diferentes diagnósticos, diferentes sospechas diagnósticas, en ningún momento se va a hablar de patología como tal. Ya ese concepto igual es muy de salud. Como neurodiversidad es algo amplio, ¿cierto? Va muy ligado a lo que es la inclusión. Por eso se evitan ese tipo de etiquetas, podríamos decirlo así, como lo son, ¿cierto? El tener una enfermedad, el tener un trastorno. Ya, no va a negar que hayan dificultades, tampoco va a negar que existan estas concurrencias o comorbilidades. Ya, cuando existen comorbilidades se habla de que existen más de una condición, ¿cierto? Más de alguna característica. Por ejemplo, existe en una persona al mismo tiempo autismo ligado a también características de trastorno de atención con hiperactividad, por ejemplo. Ya, hay una comorbilidad, ¿cierto? Existen dos condiciones que están coexistiendo. Bajo el concepto de neurodiversidad, más que nada, nos dice que esto es algo que no debe ser desconocido, pero tampoco trata de tomarlo como una base. Ya la persona no es solamente, la persona no es solamente autismo, ya la persona es una persona más. Eso es lo que nos quiere decir. También nos habla de un enfoque de modelo social de discapacidad con énfasis en las barreras sociales. Nos dice que la dificultad, ¿cierto? La discapacidad que presenta la persona no está en la persona como tal, sino que está en el entorno. Puede ser en las barreras físicas, ¿cierto? Que quizá la persona no pueda acceder porque utiliza algún producto de apoyo, ¿ya? O quizás el entorno no es completamente adaptado a las necesidades de las personas, quizás hay mucho estímulo, ¿cierto? Mucho ruido en ese lugar y justo la persona tiene alguna dificultad en cuanto al procesamiento sensorial, ¿cierto? ¿Ya? Y eso finalmente hace que la persona no pueda participar. Entonces, ¿cierto? Las barreras van a ser desde fuera. También está mucho la parte, las normas sociales y las expectativas. Nosotros mismos, en algún sentido, podemos generar que una persona no participe dentro de las actividades que pudiese realizar, de que no ejerza su opinión, por ejemplo, porque nosotros mismos tenemos muchos sesgos. Intentamos, ¿cierto?, siempre ir corrigiendo, normalizando también que la persona también sea como el estándar. En algún momento nosotros, ¿cierto? A medida que fuimos creciendo, se instaura ese pensamiento de ir, tratar de normalizar todo, que todos lleguemos como, seamos casi iguales en nuestra forma de actuar, de pensar. Ya, pero acá nos dice que nosotros mismos, ¿cierto? Estamos provocando esta discapacidad o no participación de las personas. También dice que no se debe tratar a las personas como pacientes, sino como partícipes. Ya no se brindan terapias como tal, sino que se acompaña ya, en las intervenciones, que significa que se pide la opinión de la persona, se puede realizar una evaluación claramente, pero no vamos a tratar a la persona como, por ejemplo, cuando vamos a médicos, ¿cierto? Que nos preguntan, ¿cierto? Hacen una pequeña anamnesis, nuestros datos personales, ¿cierto? Algunos antecedentes que sean relevantes. Nos preguntan qué síntomas tienen en este momento, ya, no sé, me duele el estómago, no puedo dormir en la noche por el dolor, ya, y de acuerdo a eso se hace una receta y después, ¿cierto? Nos vamos, quizás tenemos control, quizás no, nos dicen para dónde nos derivan y hasta ahí llegaría. Ese es un trato de paciente, ¿ya? Pero acá es distinto. Se busca que realmente exista un acompañamiento, que haya un seguimiento, que la persona sea más partícipe de algún tipo de actividades. Ya no solamente tratar el modelo estándar, ¿cierto? Tratar con el modelo estándar como debiesen ser tratadas todas las personas, ¿cierto? Acá debe ser mucho más, debe ser mucho más personalizado. Se busca por lo mismo, ¿cierto? Crear lazos de empatía, escucha, comprensión y acción.
Tratar a las personas, tratarnos a todos como iguales, ¿cierto? Implica que también se trabaje mucho la empatía. Ya, si no escuchamos, no vamos a poder comprender las necesidades del otro, ya tampoco vamos a poder apoyar, ya tampoco vamos a poder generar acciones acordes, ¿cierto? A las necesidades que tenga, porque no vamos a tener idea, aparte de lo que vemos, ¿cierto? O que nos cuentan, no vamos a tener mayor información. Y también nos dice que se pasa de considerar al autismo desde el déficit hacia las características. ¿Qué significa esto? ¿Cierto? Si bien hay dificultades en el día a día, pueden existir muchas o quizás no tan marcadas dificultades, pero nos dice que es desde la neurodiversidad, no sé si me escuchan bien ahora, tengo un poquito de ruido, ¿ya? Nos dice que toma primeramente las características de la persona, ¿cierto? Y se busca tomarlas, ¿cierto? Como algo positivo. Ya no quedarse en las dificultades que tenga alguien. Ya, si solamente se escucha cortado, me dicen. No sé si alguien más tiene esa dificultad. Coméntenme si alguien más tiene esa dificultad de problemas con el audio. No, yo por lo A menos veces a escucho mí me bien. sucede, en Mm, momentos. ya. Vamos a ver aquí. Me dicen que no, me dicen que sí, yo escucho bien. Ya, súper. Ya, entonces, Yo reitero, bien. ¿cierto? Ya, súper. Entonces me había asustado porque, claro, decía, si en algún momento me escuchan cortado, me dejan un mensajito, ya para poder revisar qué es lo que puede estar sucediendo. Ya, si no, súper feña. Ya. Entonces, si me dejan de ver, si me quedo pegada, no importa mucho, pero lo importante es que se visualice la presentación y que me puedan escuchar. Ya. Acá me dicen que se escucha cortado y también me dicen que no. Ya. Entonces, ¿cierto? Vamos a continuar. Entonces, ¿cierto? Nos habíamos quedado en que se pasa a considerar el autismo desde las dificultades que podamos tener, ¿cierto? Sino que se van a tomar las características. Ya lo bueno, nuestro aporte, ¿cierto? Que tenemos para la sociedad, para el día a día. Comprendo, Jimena, no se preocupe. Ya, entonces vamos a pasar a la siguiente. Ya, acá quiero que revisen bien. Acabamos de ver para las personas que se están integrando, les doy la bienvenida. Ya, trato de empezar puntual, ¿cierto? Para no atrasarnos tanto. Así que les voy a comentar un poquito de lo que estamos viendo para no enredarnos con estos conceptos, porque igual pueden ser un poquito, en algún momento pueden ser un poquito confusos. Estamos hablando primeramente de lo que es la neurodiversidad. La neurodiversidad que toma, ¿cierto? Todas nuestras características y nos dicen sean todos bienvenidos, ¿cierto? Bajo este enfoque es muy parecido, ¿cierto? O muy similar o comparte la mirada que tiene la inclusión. Ya nos dice que todos nuestros cerebros son distintos, ya que no una persona por tener algún diagnóstico como algún trastorno del aprendizaje o por tener autismo o tener un trastorno de atención con o sin hiperactividad, no significa que debamos, ¿cierto? Que seamos tan distintos. Ya, no, acá nos dice que ya no es válida, ¿cierto? Esa norma específica de las personas que alcanzan cierto ese desarrollo neurológico típico, ¿cierto? Que, que cumplen, ¿cierto? Con todo lo estandarizado para ciertos meses, para ciertos años. Ya, acá se celebra mucho la diversidad. Ya, las personas, si tienen alguna condición, si tienen algún diagnóstico, ya bajo el enfoque de neurodiversidad, acá no hay distinción para nadie. Ya también nos habla mucho del derecho perdón, del cuidado que hay que tener, ¿cierto? Con lo que son las intervenciones, ¿cierto? No tratar nunca a las personas como pacientes, sino que sea algo mucho más personalizado,
no desconoce que existan dificultades en cuanto a los diagnósticos. Ya esas dificultades pueden existir, pero se trata de tomar también la parte buena, ya como nosotros eh, aportamos y también tenemos que ser respetados bajo este enfoque de neurodiversidad. Cuando piensan en neurodiversidad, pensamos en la misma palabra, diversos pensamientos, diversas formas de procesar la información. Yo aprendo más rápido, yo aprendo más lento, ya se me hace más fácil esto, se me dificulta más esto. Pensémoslo de esa forma. Y ahora vienen, en el texto les iba a comentar que hay una diferencia en cuanto a la primera pregunta, para que lo revisen y lo que aparece acá debiese aparecer en el texto. Acá, ¿cierto? Subrayé la palabra neurodivergente en la primera pregunta. En el texto creo que dice neurodiversa. Ya, si no es así, corríjame por favor, pero la pregunta correcta que debiese estar en el texto, en la hojita, ¿cierto? Acá solo son 2 hojas, así que no es tan difícil confundirse. Ya, entonces en la primera hoja de este módulo, de esta parte 3, la primera hojita tiene un cuadro verde y abajo tiene estos 2 globitos. En el primero debe decir que es una persona neurodivergente, tal cual como está acá en la presentación. La palabra que está subrayada es la que corresponde. Ya para que lo revisen, ¿cierto? Y no se confundan con esa palabra. Ya no sé si hay dudas ahí. Ya. Lo importante es poder revisar en su texto que en la primera pregunta que aparece en el primer globito diga que es una persona neurodivergente. Puede que tenga algún error en esa palabra específica. Pero de todas formas, con la definición se comprende porque comienza de inmediato a hablar de la neurodivergencia. Para no abrumar, ¿cierto? Tenemos primeramente neurodiversidad, ¿cierto? Fue lo que vimos anteriormente. Ahí entrábamos todos. Y ahora nos habla de qué es una persona neurodivergente. Neurodivergente, no sé si lo han escuchado anteriormente. Ya, este concepto nos habla de que va a ser un término general para referirse a las personas que son autistas principalmente, también tengan dificultad en cuanto a la pronunciación de las palabras y a la articulación, ¿cierto? Y a todo lo que tiene que ver con las palabras, si tengan dislexia, dispraxia, déficit de atención, hiperactividad y otras condiciones ya que los llevan, ¿cierto?, a navegar procesos cognitivos y emocionales de forma distinta. Esta neurodivergencia nos dice que esa forma de procesamiento que tienen las personas, que su desarrollo, ¿cierto?, neurocognitivo difiere de la norma, que no es igual al estándar, ya se clasifican bajo el concepto de neurodivergente o neurodivergencia. Acá las personas, bajo este concepto de neurodivergente o neurodivergencia, las personas que tienen un desarrollo o un tipo de procesamiento, desarrollo neurológico estándar o típico, no tienen cabida. Acá solamente para quien tenga quienes presenten algunos desafíos, ¿cierto? Eh, ah, ya, en cuanto al tartamudeo, me consulta Peña, el hecho de tener algún tartamudeo tiene diferentes causas. Ya igual pudiese entrar una persona en el concepto de neurodivergente si es que la causa de este tartamudeo también tiene asociado algún otro diagnóstico, si este tartamudeo interfiere mucho por ejemplo, en las actividades escolares, ¿cierto? También pudiese haber alguna variante en cuanto a lo que es el neurodesarrollo. Hay otras causas de tartamudeo que pudiesen ser, por ejemplo, algún hecho traumático que nos haya ocurrido,
También hay trastornos del lenguaje, ya igual pudiesen estar dentro, ¿cierto?, de esta neurodivergencia, ya porque acá van todo lo relacionado. Está bien dicho tartamudeo. El tartamudear sí es un concepto que se utiliza, ¿ya? Pero lo importante es si nos referimos a una persona que tenga esta característica de tartamudeo, ¿cierto? Siempre nos referimos a una persona que tiene dificultades en la pronunciación del lenguaje, ¿ya? Pero el concepto como tal en cuanto a salud es tartamudeo, ¿ya? Eso es correcto. Ya, pero siempre al nombrar a las personas, veámoslo desde este concepto. Actualmente se utiliza, por ejemplo, la persona con autismo, persona con hiperactividad, ¿cierto? Y algunas personas que dentro de este mundo que vamos a ir conociendo nosotros, ya prefieren que los llamen de una forma como tal. En mi caso particular, he conocido personas que tienen dificultades en la visión, ¿cierto? Que tienen una visión muy limitada, ya que tienen ceguera. Y entonces uno, ¿cierto?, trata de nombrarles como la forma correcta, ¿cierto?, que debiese tener, la forma más inclusiva, ¿cierto? Pero puede ser que esta misma persona vaya y te diga, no, yo soy ciego, ya, llámame, no sé, ciego, incluso hacen broma. Ya, en ese sentido, si nosotros nos podemos ir adaptando, quizás si la misma persona nos dice que no le gusta que lo traten con esas palabras, quizás hay personas que de repente nos van a decir, no, eh, dime ciego, dime tuerto, ya no es algo que debamos hacer nosotros porque sí, ya, pero hay algunas personas que sí lo prefieren. En cuanto al tartamudeo, como decía, el tartamudeo existe, es un concepto que está dentro de lo que son los manuales de salud, ciertos manuales diagnósticos. Las causas pueden ser distintas, y hay la forma en que lo digamos, efectivamente se produce un tartamudeo o hay un trastorno del lenguaje. Ya también eso es distinto cuando existe trastorno del lenguaje, o lo podemos utilizar de esa forma, ¿cierto? Si se nos hace más inclusivo. Aunque no exista el diagnóstico, a veces también se utiliza como un trastorno del lenguaje como tal. Ya eso para que lo tengamos ahí. Entonces, ¿cierto? Volviendo a esta palabra neurodivergente, acá, ¿cierto? Van a englobarse todas las características de personas que vendrían a ser atípicas, ¿cierto? Que no están como en el estándar, a diferencia del concepto anterior. ¿Qué nos va a hacer neurodivergentes? Este concepto se va a utilizar para describir a aquellas personas, ¿cierto? Cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera estándar o el común, ¿cierto? Acá van a entrar todas las personas que tengan algún tipo de diagnóstico, que quizás la forma en que procesan la información va a ser distinta, quizás tengan alguna dificultad en cuanto al procesamiento sensorial, ¿cierto? Que es distinto, sus reacciones van a ser distintas, ¿cierto? Porque su procesamiento es distinto comparado con quizás algún otro pequeño de la misma edad que no tenga esta dificultad en el procesamiento sensorial. Quizás a mí ya los ruidos me van a afectar mucho, me voy a tapar los oídos, porque mi cerebro todavía no está preparado, ¿cierto?, para llevar todos esos estímulos, no se ha trabajado todavía en en poder, ¿cierto?, ir tolerando un poquito más de sonidos. Ya uno se ha trabajado mucho en eso, requiere un mayor apoyo, ¿cierto? Y por lo tanto, em, comparado con alguien de la misma edad, ¿cierto? Que está todo el día haciendo ruido, ¿cierto? A eso se refiere. Ya nuestro procesamiento va a ser diferente, salido, ¿cierto?, de lo que se esperaría para un niño como de mi edad, ¿cierto? Entonces, ya, solo para ver si quedó claro el concepto. ¿Cuáles son las diferencias entre una persona neurotípica y neurodivergente? Ya, no sé si, ya, aquí mejor lo voy a hacer así, ya, para hacerlo más fácil. Hablamos de la neurodiversidad, olvides la otra pregunta, la vamos a utilizar igual, pero más adelante. Ya, olvides la otra pregunta. Entonces,
Ya, me consultan una persona altamente sensible, ¿es neurodivergente? Depende en qué interfiera, ¿cierto? Y depende en qué tipo de sensibilidad tenga. Porque, por ejemplo, si tiene algún trastorno de integración sensorial, ¿cierto? Podría clasificarse como dentro de la neurodivergencia, porque su procesamiento, ¿cierto? La forma en que llega este estímulo a su cerebro y se entrega la respuesta, ¿cierto? Es mucho más exagerada comparado con alguien que tenga un procesamiento que tenga un procesamiento, ¿cierto?, esperable para esa edad, para ese momento. Ya si comparamos la reacción que tenga un pequeño, ¿cierto?, un joven ante un estímulo, y este estímulo quizás fue muy pequeño, y quizás nuestro niño quiso salir de la sala, ya se sintió quizás muy ansioso en ese momento, ya es porque su procesamiento, ¿cierto?, va a ser distinto. Ya su desarrollo neurológico ya no va a ser igual a lo que esperábamos, ¿cierto?, para el niño de esta edad, que pensándolo como nosotros conocemos a los niños, por ejemplo, un niño de 5 años, ¿ya? Él le gusta el ruido, ¿cierto? En la mayoría les gusta mucho el ruido, les gusta trabajar con texturas, ya son muy felices en ese tipo de actividades. Pero si nuestro pequeño tiene mucha dificultad, ya evidenciamos que quizás no es, hay mucha diferencia en cuanto a lo que nosotros esperamos para ese niño de 5 años, que quizás no quiere tomar las texturas, ya quizá hay una dificultad más seria en el procesamiento, estaríamos hablando de alguna neurodivergencia. Ya otra cosa es que ya tenga el diagnóstico y todo, pero sí podría calzar dentro de lo que no es estándar. Ya no es algo típico, ¿cierto? Tener esa reacción ante un estímulo que no sea tan fuerte, de acuerdo a lo que nosotros, ¿cierto? El estándar que nosotros tenemos. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos estos dos conceptos, neurodiversidad y neurodivergencia. Ya, no sé si alguien quiere hablar de la diferencia entre los dos conceptos. Neurodiversidad y neurodivergencia. ¿Alguna diferencia? ¿Alguien quiere decir alguna diferencia? Si no, vamos a nombrar a alguien al azar. Ya, recordemos que no hay respuestas equivocadas. Ya, Fabiola Aguilar. Fabiola, Profe, estoy acá, pero igual tengo las dudas, sí, o sea, dígame. cómo se diferencian. Tengo Ya, la duda cómo se diferencian. ya, súper. Eso igual, Estoy ¿cierto? viendo, leyendo, pero Ajá, ¿Mm? Diga, se está diga nomás, escuchando. disculpe, Que se cortaba un ya. poquito, pero ya, Sí, entonces la diferencia, ¿cierto? No queda tan ¿Mm? clara. Ya, no se preocupe, porque suele No, suceder, por eso mismo quería consultarles. Si es que se comprende la diferencia, ¿Mm? puede ser un poquito complejo y después vamos a poner un concepto más, así que Sí, vamos a dejarlo claro desde ahora. Gracias, Fabiola, por tu acotación. sí. Profe, disculpe, es que se me confunde porque el niño autista es sensible a varias cosas, como dice usted, ¿cierto? Sí. Y otras ocasiones, no sé, pues no lo puedo como definir bien. Ah, ya, Tiene comprendo. habilidades, es Ujú, sensible, tiene habilidades, sí. ya, Ya, profe, ahí vamos. nomás porque se me corta, disculpe. Sí, se corta un poquito, no se preocupe. Gracias, Fabiola. Sí. Ya, vamos a aprovechar de aclarar al tiro estas dudas que yo creo que igual son un poquito compartidas. Ya, lo que sucede es que acá estamos viendo dos conceptos que tienen cosas en común y también tienen cosas diferentes. Ya, si pensamos en lo que es cierto, que a nosotros tengamos alguna dificultad en un área, ya que algo nos cueste más que a otros, eh, y que a otros, ¿cierto? Se le haga más fácil, a mí se me hace más difícil, o viceversa, nos habla de lo diversos que somos, ¿ya? Entonces, ¿cierto? La neurodiversidad nos habla de que
todos, independientes, si tenemos dificultades, por ejemplo, si tenemos un diagnóstico como autismo, si tenemos un diagnóstico como un trastorno de atención con o sin hiperactividad, ya, también si no tenemos dificultades en esas áreas, pero vamos a tenerlos también en otras, si no tenemos un diagnóstico, si no tenemos grandes dificultades, si también tenemos un neurodesarrollo que es típico, ¿cierto? A ciertos años hicimos tal y tal cosa, que es lo esperado, ¿cierto? Por las guías clínicas que aparecen, ya si aprendimos a caminar a cierta edad, que es lo estándar, también calzamos dentro de la neurodiversidad. Dentro de neurodiversidad, como lo dice la palabra diversidad, ¿cierto? Cabemos todos. Independiente si tenemos un diagnóstico o no tenemos un diagnóstico, si algo nos cuesta mucho, si tenemos mucha dificultad en el colegio, si nos molestan las texturas, si no nos molestan las texturas, todos vamos a entrar dentro del concepto de neurodiversidad. Eso quiero que quede muy claro, ¿ya? Porque dentro de la neurodiversidad veámoslo como lo que se dice como la inclusión. Ya acá entramos todos, independientes de nuestras características, acá se respeta, ¿cierto? Todos tenemos distintas formas de procesar, ¿cierto? Nuestro cerebro va a ser muy distinto, ¿ya? Pero es normal que seamos distintos. Ya acá no hay algo que mida que cuánta dificultad tienes, cuánta dificultad no tienes. Ya acá somos todos bienvenidos bajo este concepto de neurodiversidad. Eso quiero que quede claro. El otro concepto es neurodivergencia. Neurodivergencia va a tomar a todas las personas que tengan algún tipo de diagnóstico, que, por ejemplo, yo aprendí a caminar más tarde de lo esperado, a mí me costó más hablar, ya porque mi procesamiento neurológico es distinto y ese ser distinto me hace apartarme, ¿cierto?, de la normalidad. Acá nos separa. La anterior, ¿cierto? Estábamos todos juntos dentro del concepto de neurodiversidad, independiente como fuéramos, em, entrábamos acá. Si éramos bajos, si éramos altos, si éramos buenos en matemáticas, si éramos malos en matemáticas, todos entrábamos acá, con diagnóstico, sin diagnóstico. Pero acá es diferente. Cuando se habla de neurodivergencia, se habla específicamente de personas que pudiesen tener dificultades en el procesamiento. Acá las personas que se consideran estándar, que no tienen grandes dificultades, no entran. Acá entran exclusivamente aquellos que tienen, por ejemplo, dislexia, trastorno de atención con hiperactividad, que tenemos alguna dificultad en cuanto a lo sensorial. Ya, si tenemos, si nuestro procesamiento cognitivo o emocional, ¿cierto? Si todavía no podemos trabajar nuestras emociones, si nos desregulamos mucho, ya si ante cualquier situación no sabemos todavía, ¿cierto?, cómo manejar, controlar nuestro impulso, ¿cierto?, de quizás romper algo porque estamos enojados, ya estaríamos, ¿cierto?, más al lado de la neurodivergencia. Ya si tenemos ya, si tenemos algún... Voy a responder la pregunta en un ratito, voy a terminar un poquito con la idea. Si nosotros tenemos dificultades, si tenemos algún diagnóstico, si nuestro procesamiento difiere, ¿cierto? Es distinto de lo esperado para nuestra edad, vamos a estar clasificados dentro de la neurodivergencia. Si tenemos un diagnóstico o tenemos autismo, somos neurodivergentes. Acá no hay cabida para todos. Acá hay cabida solamente si tenemos un procesamiento que va a ser diferente a lo típico. Ya, eso era lo que quería que revisáramos, si quedó más claro ahora. Ay, perdón. Ya, ahí sí. Neurodiversidad entramos todos, con o sin diagnóstico, y acá entran Ahora solamente sí, los que tienen algún diagnóstico. Ahora sí, ya, súper ahora Fabiola. sí, profe, ahora sí, profe. Ya, Ya, súper. gracias, gracias. De Ujú. nada. Quería que quedara claro, ¿cierto? Para que lo pudiésemos manejar todo, ¿cierto? Y hicieron una pregunta sobre los niños que se clasifican como índigo. Ya sobre la clasificación de índigo no existe como tal dentro de una guía clínica, ¿cierto? Habría que indagar un poco más porque ese concepto de índigo se atribuía a ciertas características, ¿cierto? En un momento que fue bastante famoso el concepto,
ya se atribuía algunas características que pudiesen tener algún procesamiento distinto, ya, pero ahí la palabra como tal de índigo no se encuentra reconocida, ¿cierto? Como tal. Pero sí estas características que tuviese algún niño que quizás clasificado como índigo, quizás algún comportamiento que sea mucho más intenso, también calzaría con una neurodivergencia. ¿Ya? Pero ahí habría que ver entonces, ¿cierto? Situación por situación, ¿cierto? Porque como saben, todos somos muy distintos. Entonces, ahí en ese caso sí calzaría. Pero como palabra, ¿cierto? Índigo no se refiere solamente a una característica. Ya pudiesen haber, quizás calzar con neurodivergencia, quizás el procesamiento puede ser distinto, pero habría que ahondar un poquito más. Ya esa es una pregunta que me había llegado al chat. No sé si queda un poquito clara. Ahí sí. Ya, esto lo vamos a ver después. Entonces, ¿cierto? Acá aparece otro concepto. Ah, súper. Y acá aparece otro concepto. Por eso no quería que nos enredáramos con lo anterior. Ya nos hablan de una persona que es neurotípica. Ya para enredarnos un poquito más, ¿cierto? La explicación que tenemos acá en el texto puede ser un poquito confusa, así que la voy a explicar de otra forma. ¿No? Porque al leerlo, ¿cierto? Así rápidamente no se entiende mucho, se entiende como un poquito la idea principal, pero no es tan claro el texto. Entonces, ¿cierto? Existen las personas que son neurotípicas. Las personas neurotípicas serían lo contrario a las personas neurodivergentes. ¿Por qué sería lo contrario? Porque las personas neurodivergentes dijimos que eran todas las personas que estaban fuera de lo estándar o de lo normal, ¿cierto? Ya que se espera para nosotros, para nuestro desarrollo en cierta edad. Ya, eso era ser neurodivergente. Al contrario, la persona neurotípica es la que sí se adapta, es la que tiene este comportamiento esperado para cierta edad, es la que no tiene grandes dificultades en cuanto a su procesamiento sensorial, no tiene tantas dificultades, ¿cierto?, en regular las emociones, ya desde pequeño ya comienza, ¿cierto?, a autorregularse, tampoco tiene tanta dificultad en participar socialmente, ¿cierto? Esa sería una persona neurotípica. La que sí se adapta a las normas sociales, ¿cierto? No tiene mayores dificultades en ese sentido. Su procesamiento sensorial tampoco tiene tantas dificultades, no tiene dificultades. Puede tenerlas cuando son muy pequeñitos, porque es normal, ¿cierto? Que nosotros cuando nacemos va madurando nuestro sistema sensorial. A medida que vamos conociendo otras texturas, otros aromas, ¿cierto? Vamos aprendiendo, los vamos asimilando y después ya no son tan intensos. Eso es lo normal, ¿cierto? Ahí estaríamos hablando de un pequeño, ¿cierto? Neurotípico. ¿Por qué? Porque cuando era pequeñito aprendió, ¿cierto? Su sistema nervioso y su cerebro, ¿cierto? Se fueron adaptando al entorno, fueron también, ¿cierto? Tomando las normas sociales, empezaron a imitar a los padres, ¿cierto? Y ahora que son más grandecitos, ¿cierto? No tienen grandes dificultades en lo que son conocer amigos, participar en el colegio, ya tener calificaciones ya que no sean tan malas en alguna asignatura o que sean bastante buenas. Ya, esa es una persona neurotípica. Es alguien que no va a tener grandes dificultades y no tiene algún diagnóstico como tal por lo mismo. Ya, dentro del concepto neurotípico, como dice la palabra típico, no entrarían las personas que tienen dificultades, como por ejemplo algún trastorno de atención, no entrarían personas que tengan dificultad en cuanto a lo de aprendizaje, como serían, por ejemplo, en por ejemplo, la dislexia, ¿cierto? Que es el comprender las palabras y también la pronunciación de las palabras, de los textos, no entrarían dentro de lo que es neurotípico, porque quiere decir, ¿cierto?, que su cerebro no está funcionando estándar, ¿ya? De acuerdo al estándar, comparado, por ejemplo, con alguien de la misma edad. Ya, suena un poquito, ya, un poquito confuso, pero lo importante acá es tener claro
que dentro de la neurodiversidad vamos a entrar todos sin distinción. Neurodivergente, recuerden que en el texto no aparece esa palabra tal como es. Así que si pueden, le sacan una fotito, ¿cierto? Porque debe estar escrito en la primera pregunta, ¿qué es una persona neurodivergente? Y ahí abajito la definición, ya eso sí está en el texto. La que dejé subrayada es la que debiese ser cambiada en el texto. ¿Ya? Pero neurodivergente se refiere a quienes sí tienen una condición específica, ¿cierto? Que no se ajustan tanto a lo esperado, ¿cierto? De acuerdo a la edad que tengan, de acuerdo al lugar donde viven, comparado, ¿cierto? Con otros pequeños de la misma edad. Y tenemos también la persona que es neurotípica, que neurotípico es totalmente lo contrario a neurodivergente, que son las personas que no tienen grandes dificultades, que sí se adaptan a los requerimientos que tenga el día a día, ¿cierto? Ahí está la diferencia. Ya, ahora sí vamos con ya, ambos conceptos van a estar, van a estar relacionados de alguna u otra forma, porque nos hablan, ¿cierto?, de cómo nuestro cerebro va a procesar toda la información que llega, cómo la va a integrar, ¿cierto? Cómo va a hacer las conexiones que finalmente nos van a llevar a una respuesta. Que esta respuesta puede ser muy acorde al estímulo que yo sentí, que pudiese ser, ¿cierto? Que puede ser que yo tomé algo frío, ya, tomé un vaso con hielo, y yo diga, ese procesamiento, ¿cierto? Este estímulo llega, viaja a mi cerebro, y mi cerebro diga, ah, esto está helado, ya lo voy a tomar un poquito más arriba y me lo tomo, ¿ya? Pero eso sería lo esperable para una persona neurotípica. Pero para una persona neurodivergente que quizás tienen dificultad, ¿cierto? En lo que es lo sensorial, en lo táctil, toma este vaso de agua con hielo y el estímulo viaja rápidamente y se devuelve exageradamente una sensación de dolor, de, de quizás mucha ansiedad. Nuestro cerebro va a sentirse muy abrumado por ese estímulo que sintió. Ya, ese es un procesamiento que no es ajustado, ¿cierto?, a lo típico. En ese caso ya sería una neurodivergencia. Ya, entonces, tenemos, ¿cierto?, esta definición de acá abajo. ¿Quedó claro lo anterior? No sé si alguien tiene dudas, dígamelo porque lo revisamos enseguida. No, 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 ya, súper. Si no hay dudas, yo debo decir que se entendió. Y ahora sí vamos, ya, súper, Jenny. Ya, entonces, ¿cierto? Nos habla de que los individuos neurotípicos tienden a crear generalizaciones subconscientes sobre todo lo que piensan, sienten basándose en ellos mismos y en quienes lo rodean. Ya, como les decía, las personas, vamos a decirlo de otra forma, las personas neurotípicas, ¿cierto? Que no tienen estas dificultades, no tienen algún diagnóstico asociado, ¿cierto? Suelen asumir lo que los otros piensan y sienten de la forma que nosotros, ¿cierto?, estamos acostumbrados, de la forma que nosotros conocemos, ¿cierto? Vemos a alguien, por ejemplo, y como les comentaba el otro día, vemos a alguien y podemos esperar que ese alguien reaccione de la misma forma en que reaccionamos nosotros, porque es lo que típicamente conocemos. ¿En qué momento lo aprendimos? No, ni siquiera lo recordamos porque fue mientras crecíamos, ¿cierto? Fuimos aprendiendo diferentes cosas. Entonces, ¿cierto? Nosotros esperamos que la persona que nosotros nos encontramos en la calle, ya un amigo, nosotros, ¿cierto? Primero lo miramos, nos mira de vuelta, quizás nuestro rostro va a cambiar, ¿cierto? Nos vamos a poner contentos, o si vemos lo contrario, si vemos una persona que no nos agrada tanto, nuestra cara va a ser como, y vamos a evitarlo, ¿cierto? Nos vamos a dar vuelta quizás, pero eso es lo esperable. Nosotros sabemos que a esa persona tampoco le agradamos y sabemos que va a hacer lo mismo, nos va a ignorar también. O lo contrario, si no somos amigos, nos conocemos, hay estima, vamos a saber y vamos a esperar, ¿cierto? Que esta persona se nos acerque, nos vaya a saludar y nosotros también, ¿cierto? Vamos a acercarnos o si eso estamos en un lugar, vamos a esperar que la otra persona nos diga hola o
¿ya? Vamos a esperar algún gesto o que nos sonría de lejos o vaya donde nosotros. Eso es una generalización subconsciente, ¿cierto? Estamos acostumbrados, ¿cierto? Nuestro cerebro está preparado, entre comillas, ¿cierto? Está preparado para las reacciones que puedan tener los demás ante nosotros. Ya nos basamos mucho en la experiencia que hemos tenido previamente, ¿ya? Y también en lo que vemos en los demás. Como seres humanos, ¿cierto? Nos fijamos mucho, imitamos cuando somos pequeños. Ya, eso nos lleva, ¿cierto?, a que cuando seamos más grandes, a la otra persona sea algo demasiado fácil para nosotros. Como decíamos, ni siquiera recordamos cuándo lo aprendimos. Quizá algunas cosas puntuales sí sabemos cuándo las aprendimos. Pero quizá éramos más grandes, quizás teníamos más dificultades y nos costó un poquito aprenderlo. Por ejemplo, cuando alguien nos miraba feo en el colegio, nosotros sabíamos que no estaba mirando feo. Y también sabíamos que a veces nos miraban feo y luego se reían y eso significaba que era una cara de broma. ¿Ya? ¿Cómo lo aprendimos? Imitando, ¿cierto? Se crearon nuevas conexiones en nuestro cerebro y nos fuimos adaptando también y nosotros también las hacemos generalmente. Ustedes me ven ahora, ¿cierto? Me ven con una cara no tan neutra, ¿ya? No estoy incómoda, ¿ya? Entonces, eso es lo que transmito yo, creo, ¿ya? Pero, por ejemplo, si ustedes me vieran acá demasiado seria, o quizás con frunciendo el ceño, ¿cierto? O quizás con una postura que sea como muy, como molesta, ¿cierto? Se darían cuenta. Pero no es así. Pero también ustedes pueden notarlo fácilmente, ¿cierto? Porque son personas neurotípicas o que fuimos aprendiendo, ¿cierto? Estas conductas más grandes. Aquí se hace la diferencia, ¿ya? Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos esta habilidad natural de entender a los demás, pero esta habilidad puede fallar cuando estamos en presencia de alguna persona que tenga alguna neurodivergencia. Por ejemplo, con una persona que tenga autismo. Esta habilidad, ¿cierto? De leer si la persona está contenta, si la persona es feliz, si nos está escuchando, ya suele funcionar muy bien en cuanto a la mayoría de las personas, pero podemos encontrarnos también con personas, por ejemplo, con autismo, donde esta habilidad que tenemos natural va a fallar. Entonces, ¿cierto? Si la persona que es neurotípica usa, ¿cierto?, esta capacidad para interpretar a las personas de acuerdo a lo que ya conoce previamente, ¿ya? Y también, ¿cierto?, los sentimientos que pudiese tener esa persona. Si esta persona, por ejemplo, si una persona con autismo, ya se nos va a ser difícil poder interpretar, ¿cierto?, lo que está sintiendo. Podemos equivocarnos también. Pueden ocurrir varios errores si tratamos de utilizar, ¿cierto?, esta habilidad que conocemos de leer a las personas, puede fallar con una persona con autismo, porque el procesamiento de la persona con autismo ya va a ser diferente, por lo tanto, la forma en que lo podemos ver desde afuera va a ser diferente a lo que nosotros conocemos desde siempre. Ya, por ejemplo, imaginamos una persona neurotípica que tiene esta capacidad, ¿cierto?, de interpretar fácilmente lo que quieren los demás, si alguien se siente incómodo, si algo no le gusta, ¿ya? Em, y, por ejemplo, ve a alguien con autismo o quiere acercarse a alguien con autismo y ve que la persona no está haciendo contacto visual durante la conversación. Puedo ir con todas las buenas intenciones, nos puede pasar, ¿cierto? Dentro del contexto de aula, nos puede pasar que nosotros con la mejor disposición, con el mejor ánimo, ya fuimos donde una persona con autismo y quizás nosotros llevamos una actividad que era muy entretenida. Y esa persona con autismo no nos va a dirigir la mirada, puede que no nos demos cuenta si nos está escuchando o no, puede que no nos responda absolutamente nada, o puede ser que la veamos que se ponga muy ansiosa, ¿ya? Em, entonces, ¿cierto? Si volvemos a esta situación, si nosotros comentamos alguna cosa, tratamos de conversar con alguien y esta persona no nos mira la cara, no nos mira los ojos, pensando en una persona neurotípica y una persona neurodivergente con autismo, ¿cierto?
nosotros como personas neurotípicas daríamos por hecho que la otra persona no está interesada en lo que nosotros le estamos hablando, ¿cierto? O quizás que la persona con autismo es muy tímida, o quizás nosotros fuimos muy intimidantes, ¿cierto? E hicimos que esta persona con autismo no quisiera hablar con nosotros, ¿ya? Pero, ¿cierto? Ahí nuestra habilidad va a fallar. Ahí nuestra habilidad, ¿cierto?, de reconocer lo que realmente está pasando, va a fallar completamente, porque puede ser que la persona con autismo nos esté escuchando, puede ser que le agrade que nosotros le hayamos comentado algo, que tratemos de acercarnos, ¿ya? Pero acercarnos, ¿cierto?, de la manera amistosa, ¿ya? Pero puede ser que simplemente no nos miró a la cara porque el contacto visual, ¿cierto? Puede ser un estímulo demasiado potente para la persona con autismo. Ya, en ese caso, ¿cierto? Esta intuición del neurotípico va a fallar. Esta suposición, ¿cierto? De que quizás le caímos mal, ya que nos vamos a poner a pensar nosotros, si nosotros fuimos con el mejor ánimo y fuimos con nuestra cara de ser amigos, ¿cierto? Fuimos con una cara feliz y vimos que no fue aceptado, ¿cierto? Nuestro comentario, que la otra persona ni siquiera nos miró. Eh, ¿Son rencorosos? Ya. En cuanto a lo que son las emociones de la persona con autismo, ya hay todo un proceso. Eso lo vamos a ver la siguiente clase con más detalle. Si es que realmente la persona con autismo eh, tiene, genera rencor hacia otra persona o si esto va a ser recíproco. Eso lo vamos a ver con más detalle más en la próxima clase, Jenny, va a verlo más completito. Pero quedémonos con el ejemplo, ¿cierto? Que puede ser que en ese momento que la persona neurotípica intentó entablar una conversación con alguna persona con autismo y vio que esta persona con autismo no respondió de la manera que esperaba típicamente, ¿ya? Y dio por hecho la persona se acercó, dio por hecho que la otra persona que no lo miró a la cara dijo, ah, le caí mal, me voy, ¿ya? Pero puede ser que no sea así. Puede ser que simplemente la persona con autismo no le dirigió la mirada porque el estímulo de la mirada es demasiado intenso para una persona con autismo. ¿Ya? El mirar a los ojos, el contacto visual puede ser tremendamente desafiante, puede ser muy intenso. Jenny, Profe, es que preguntaba porque yo tengo una compañera de trabajo que hay días que llega, saluda y hay otros días que no saluda, entonces uno no entiende si está enojada o no está enojada. Pero mm, sí, ella sí hace contacto visual con uno, ujú. Jenny, pero ¿ella ella tiene dijo que algún estaba, diagnóstico? ella dice que está dentro del espectro, no lo tiene, pero que está como dentro del, no sé Ya, si hay como grado. ya, comprendo. Comprendo para dónde va la consulta. Ya, lo que sucede es que dentro del espectro hay varios diagnósticos dentro de, ya, hay varios que no los voy a nombrar todos ahora, pero por ejemplo está el Asperger, el autismo como tal, ya, hay distintos trastornos dentro de todo lo que es el espectro. Recordemos que la palabra espectro se refiere a muchos, ¿ya? Y muy variados. Hay diferentes características que puede tener cada uno de estos diagnósticos que están englobados dentro del concepto grande que es este trastorno, ¿ya? Hay varios otros. Puede ser que por el procesamiento que tenga una persona con autismo, puede ser que también sea una característica, ¿cierto? Que quizá en algún momento no sabemos lo que está pasando en ese cerebro, ¿cierto? En personas adultas también se manifiesta en esta quizás ansiedad, quizás no sabemos, quizás esa persona todos los días que llega a su trabajo quizás le cuesta mucho el poder iniciar una conversación, quizás se le hace muy desafiante
el que, por ejemplo, nosotros llegamos a un lugar y hay más personas y, por ejemplo, tratar de llamar la atención del otro para que se dé vuelta y uno de recién le dice hola. Para algunas personas puede ser sumamente demandante ese gesto, que para otros, ¿cierto? Con un procesamiento neurotípico podemos estar acostumbrados, ¿cierto? Y nosotros llegamos a un lugar y decimos buenos días, ya. No es algo de que no, quizás no quiera entablar conversación o quizás se le dificulta en ese momento. No sabemos cómo se siente, quizás puede sentir mucha ansiedad por ese simple momento, ¿cierto? Que sería para algunos el entrar al lugar y saludar a más personas. Ya hay ciertas personas que prefieren estar más tiempo a solas, ya que se regulan mucho más a sí misma cuando una persona adulta, el niño se nota mucho. Ya, el niño es fácil, es mucho más fácil reconocer estas características, excepto que sea algún pequeño con, em, con alguna hiposensibilidad, que es cierto que sea muy bajito, que esté muy tranquilo. Ya, pero en adultos se expresa de manera distinta y sobre todo en mujeres. Ya, entonces, ¿cierto? No pensemos que quizás la persona está enojada, ¿cierto? Sino que quizás se le hace incómodo lo del contacto visual. Quizás sí lo hace porque es algo que aprendió con el tiempo. Quizás le costó, ¿cierto? Llegar a ese contacto visual o quizás siempre le fue incómodo, pero se adaptó. Ya, entonces, ¿cierto? Si pensamos en una persona que nos comenta, ¿cierto? Que tiene alguna neurodivergencia, está en el espectro, puede tener un desafío día a día, ¿ya? Puede quizá algunos días estar con muy buen ánimo y quizás ocurre cualquier situación que la pone muy nerviosa en un momento determinado, como el contacto con más gente, y puede ser que ese pequeño estímulo que para nosotros sería, ya hay más gente, ya lo saludo y después me voy, ¿ya? Puede ser que para ella sea demasiado algo súper importante y algo súper desafiante día a día, ¿ya? Puede ser que sea por eso, ¿ya? Entonces, para saber más detalles tendría que conocer un poquito más la situación. Ya no sé, Jenny, si respondo a tu consulta. Jenny, Sí, profe, gracias. de nada. Ya, nos vamos a tomar un pequeño break por la hora. Ya son las 8:10, vamos a volver a las 8:20. Ya cortito para alcanzar a ver todo. Bueno, si no alcanzamos a ver todo, lo vemos en la próxima clase, pero la otra es un poquito más larga. Así que en 10 minutitos y estamos de vuelta. Vamos a sacar esto de inmediato. Ya. A las 8:20 estamos de vuelta. Estamos de vuelta luego de este break cortito. Vamos a continuar. Un momento. Ya. Nos habíamos quedado, ¿cierto?, en la forma de procesar, ¿cierto?, de una persona neurotípica y una persona neurodivergente. Ya, ahí sí, estaba yendo para el lado contrario. Solo para como un pequeño repaso, ya, la neurodiversidad se refería a todos, ¿cierto? Todos nuestros tipos de procesamiento, tengamos o no tengamos dificultades, acá tenemos cabida todos y va muy ligado también a la mirada de la educación inclusiva, ¿cierto? Acá todos tenemos que ser respetados como tal. Por otro lado, teníamos la neurodivergencia, que se refería, ¿cierto?, a más que nada todo el tipo de procesamiento que tuviese algún trastorno, alguna condición, ¿cierto?, específica, que tuviese dificultad, ¿cierto?, en algunas áreas ligadas también al procesamiento, ¿cierto?, neurocognitivo. Quizás nuestro procesamiento va a ser muy distinto acá a una persona, ¿cierto?, que cumple con todo lo esperado para cierta edad. Acá entran solamente las personas que tengan una condición que difiere de lo típico o normal. Y por otro lado teníamos el procesamiento que es neurotípico, que es todo lo contrario a lo neurodivergente,
Ya una persona neurotípica, como lo dice la palabra, es la persona que sí se ajusta a la norma, que no tiene grandes dificultades, que su forma de procesar, de sentir, de tomar los estímulos, ¿cierto? Es lo esperado, ¿cierto? Que sus reacciones no sean tan exageradas, que puede regular muy bien sus emociones, que a medida que va creciendo, ¿cierto? Ciertas habilidades que son las esperadas, ¿cierto? Para su edad se vayan desarrollando acorde a un estándar que existe, ¿cierto? De acuerdo, comparado con pequeños de la misma edad que tenemos nosotros. Ya, entonces, ¿cierto? También veíamos que las personas neurotípicas tienen una forma de poder leer a la otra persona, poder interpretar las actitudes que tenga la otra persona con ellos, poder saber si alguien no se alegra de vernos, ¿cierto? Y puede tener dificultades también al entablar una conversación, por ejemplo, con alguna persona neurodivergente. Pensando en una persona con autismo, ¿cierto? Puede ser que la persona neurotípica que está acostumbrada, ya ha aprendido a leer las expresiones de los demás, puede que tenga dificultad, ¿cierto?, para interpretar lo que quiere decirnos una persona neurodivergente. Puede malinterpretar, ¿cierto?, el lenguaje corporal, por ejemplo, que nos está entregando una persona con autismo, porque, ¿cierto?, no es lo esperado, ¿ya? Entonces, nos vamos a este, a esta pequeña parte, ya que nos dice que, como sabemos, ¿cierto? El autismo se da desde el inicio de la infancia, ¿cierto? Desde que nacemos ya tenemos algunas características. En algunas ocasiones no tenemos, ¿cierto? No mostramos grandes señales, grandes dificultades en nuestro día a día, comparado, por ejemplo, con nuestro hermano, comparado con nuestro vecinito, nuestro sobrino, ya como lo esperado normalmente, ¿cierto? No tenemos grandes dificultades hasta que somos más grandes, quizás. Pero, ¿cierto? Esto, si ya expresamos estas dificultades cuando somos más grandes, puede ser porque el mismo entorno nos facilitó, ¿cierto?, el poder adaptarnos. Quizás pasaron desapercibidas algunas señales porque nosotros nos fuimos adaptando, ¿cierto?, como seres humanos y seres sociales que somos. Ya si no fue tan significativo en la infancia, no significa que no hayamos nacido con esta condición. Ya, va variando, ¿cierto?, entre una y otra persona. Ya tenemos estos grados de dificultad en la comunicación, ¿cierto? Que es como lo más estandarizado en cuanto al diagnóstico, ¿cierto? Hay dificultades en la interacción social, algunos patrones que son mucho más repetitivos, ¿ya? Quizás nuestra rutina es muy estricta, ya no realizamos algunas actividades porque no nos gusta salir de la casa. No pueden haber muchas características, pero en estricto rigor, ¿cierto? Se puede, en estricto rigor, ¿cierto? Con mayor o menor afectación, ¿cierto? Esas son las áreas mayormente, em, perdón, se me va la palabra. Esas son las áreas mayormente afectadas. Ya era una palabra muy simple, pero igual se me va. Entonces, ¿cierto? Vamos a esta parte que nos dice, ¿cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Entendiendo, ¿cierto? El concepto como una persona neurodivergente, como alguien que tiene dificultades en lo que es algunas actividades que son comunes, ¿cierto? Para las personas neurotípicas, como por ejemplo el llegar a una sala de clases y que los otros niños, por ejemplo, estén jugando, haciendo desorden. Puede ser que a nuestro pequeño, ¿cierto?, se le dificulte esa situación que para un niño neurotípico es lo que sucede todos los días, ¿cierto? Yo voy y me integro al juego. Ya puede ser que la dificultad sea para poder acercarme a mis compañeros, puede ser que la dificultad es todo el estímulo que está en el ambiente, ya pueden haber muchas dificultades. Entonces, ¿cierto? Tenemos estos cuadritos que están acá. Primero, ¿cierto? Las recomendaciones de cómo poder comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente. Primero es reconociendo y comprendiendo que la forma en que una persona
con autismo o con una condición de autismo, ¿ya? O con el trastorno espectro autista, que ya estaríamos hablando del diagnóstico como tal, ¿cierto? Piensa o siente. Esta puede ser diferente, ¿cierto? De la forma en que una persona neurotípica pensaría o reaccionaría ante una situación similar. Por ejemplo, si nosotros pensamos en, en una discusión, si pensamos en una discusión que quizás pudiesen, estamos en un contexto de amigos, por ejemplo, ¿ya? Estamos en un contexto de amigos y nuestro mejor amigo se pone a discutir con otro, ya por algún desacuerdo que hayan tenido, finalmente terminan, ¿cierto?, diciéndose algunas palabras, ya, pero puede ser que desde afuera se vea que la persona neurodivergente con autismo, ¿cierto? Eh, Puede ser que no le afectó tanto esta pelea, aunque su amigo, ¿cierto? Su mejor amigo se está sintiendo súper mal, ¿cierto? Porque se peleó con otra persona, ¿cierto? Por fuera se puede ver que la persona con autismo no mostró grandes cambios en cuanto a las expresiones, en cuanto a decir algunas palabras, ¿cierto? De consuelo, de apoyo. Ya, esto no significa que no sienta emociones la persona que estaba ahí, ya, sino que la forma en que procesa ese momento, en que procesa esa sensación de ver a su amigo peleándose con otro, ya su cerebro, ¿cierto?, la procesó de otra forma, ¿ya? Va a ser distinto a lo que nosotros esperamos, ¿cierto? Si estamos en una situación así, ¿cierto? Y nuestro mejor amigo se pone a pelear con otra persona, nosotros primeramente intentamos quizás calmar la situación, nuestro rostro, en nuestro rostro se va a ver la angustia, nuestra postura va a cambiar, quizás vamos a estar más alerta, nos pueden pegar, no sé, ¿ya? Pero en una persona neurodivergente puede que no se dé esa condición. Podemos ver a una persona que quizás está muy tranquila o puede ser que se ponga muy nerviosa y se retraiga. Ya podemos ver quizá una persona que está muy retraída y no haría, ¿cierto?, lo que típicamente esperaríamos que sucediera. ¿Ya? También, ¿cierto? Puede darse lo contrario. Puede ser que alguna situación que se dé sea para algunas personas algo muy simple y para la persona con autismo sea todo lo contrario. ¿Ya? Ya, ahora sí. Ya, esto no significa que la persona no se vaya a preocupar, ¿cierto? Sino que la forma de expresarlo y la forma en cómo su cerebro tomó todas esas sensaciones del momento van a diferir, ¿cierto? De lo que esperaríamos de una persona neurotípica. No es que no se sienta mal, ¿cierto? No es que quizás veo algo fuerte, veo algo que le pasa a una persona cercana, no significa que yo no me sienta mal, sino que la forma en que lo voy a expresar, en cómo expreso mis emociones, en cómo, ¿cierto?, mi cerebro toma esa información, la procesa y entrega una respuesta, va a ser distinta a lo que esperaríamos. Ya, también dice que es posible que ambos neurotipos sientan el mismo sentimiento frente a una situación determinada, no obstante se muestra de una manera completamente diferente, ¿cierto? Por ejemplo, también se va a gestionar diferente. Puede ser que una persona neurotípica reaccione ante una situación con ansiedad y puede ser que la persona neurodivergente comience a hablar en exceso sobre su interés. También es una forma de canalizar esa ansiedad. Se van a notar diferencias. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos ambas personas enfrentadas a una situación, a una presentación en público, ¿ya? La persona quizás neurotípica podría entablar antes una conversación con los amigos, ya, está así como ya los amigos le entregan calma, saben que voy a ensayar un poco, ya se puede mover, ¿cierto? Agitar las manos, ya esa es la forma que pudiese tener la persona neurotípica de relajarse, ¿ya? Y puede ser que ante la misma situación, la persona con neurodivergente también sienta mucha ansiedad, pero
quizás prefiere prepararse minuciosamente, ensayar mucho más, ya evita hablar de ese sentimiento que tiene en ese momento, que quizás, ¿cierto?, la persona neurotípica está contándole a sus amigos, ¿cierto?, una forma que tiene de expresarlo para sentirse mejor. Pero puede ser que la persona, ¿cierto?, neurodivergente no haga esa acción, sino que simplemente se prepare mucho más, sea mucho más minucioso, ponga mucha atención en los detalles, estudie mucho el momento, estudie muchas posibles preguntas que puedan surgir en el momento, se interiorice, ¿cierto?, en el contenido que va a presentar. También, ¿cierto?, obtenga conocimientos sobre los rasgos y desafíos asociados con el autismo, ¿ya? Ya que se aplican a individuo en particular. No todo el espectro tiene la misma sensibilidad sensorial, ¿cierto?, nivel de deseo de interacción social, reacciones a cambios en la rutina o cualquier otra cosa. Recordemos que cada persona va a ser distinta. Si solamente vamos a agrupar entre neurodivergente y neurotípico, por ejemplo, ¿ya? Y solo nos fijamos en las personas neurodivergentes, vamos a ver claramente que hay características que sí van a ser compartidas. El entorno también va a influir en esto, pero también tenemos que no significa que debamos tratar a las personas por igual. En cuanto, por ejemplo, al procesamiento sensorial, la comprensión de las emociones, no va a ser igual para una persona que para la otra. Ya puede ser que la persona tenga mucha dificultad en cuanto a lo sensorial, puede ser que para la otra su dificultad más grande es interactuar socialmente, que le genere demasiada ansiedad. Ya nunca tenemos que generalizar. Todos los desafíos que se vayan teniendo y también las habilidades van a ser muy distintas de una persona a otra, aunque se compartan algunas características. También es importante aprender a leer el comportamiento, el lenguaje corporal y las señales no verbales de la persona con autismo para reconocer si se siente o no se siente cómodo y si requiere algún tipo de apoyo. Ya. Ya, como persona neurotípica, nosotros pensamos y decimos nosotros claramente, como lo hacíamos en la diapositiva anterior, pensamos que conocemos a las personas y se nos hace fácil, ¿cierto?, interpretar lo que están sintiendo. Pero en una persona neurodivergente puede ser distinto, puede variar, ¿cierto?, el cómo ellos nos muestran la forma en que se están sintiendo en ese momento. Ya no tenemos que esperar la reacción de una persona neurotípica, es decir, sabemos que estamos al frente de una persona neurodivergente. No podemos esperar que, por ejemplo, cuando sucede esta misma situación, ¿cierto? Que sea una situación de ansiedad y todos nos sintamos muy nerviosos, tengamos esta expresión de que estamos preocupados, no podemos esperar que la persona tenga esa misma expresión. Ya no quiere decir que la persona no esté sintiendo algo, significa que la forma en cómo lo va a expresar va a ser distinta. Y también debemos fijarnos en el lenguaje corporal, ya sobre todo si conocemos a una persona, porque puede ocurrir también, sobre todo en niños se muestran muy callados. Entonces ellos pueden ser que se sientan que pueden estar al borde de una desregulación emocional en algún momento y nosotros lo identifiquemos solamente porque cambió la posición de su cuerpo. Este pequeño va a tener, en ese momento, puede estar pasando por quizás por alguna desregulación, por los estímulos que está teniendo en el ambiente y puede ser que no explote y no se tape los oídos. Pero vamos a notar que se siente distinto, se siente incómodo por la postura que tome, quizás va a ser un pequeño que vamos a estar todos juntos en un grupo, ¿ya? Y nuestro niño de repente se nos desapareció y resulta que estaba en un rincón, abajo de una mesa. Ya esas son señales súper importantes que tenemos que ir reconociendo. No todos los niños, ya desconozco el motivo, Mariana, ya, pero igual lo voy a voy a estar al tanto. Ya, ya, vuelvo. Entonces, ¿cierto? Si tenemos niños que son muy introvertidos, los vemos desde afuera, no significa que nos estén sintiendo mal en algún momento.
Vamos a tener niños que claramente nos van a mostrar que no se sienten cómodos con alguna situación determinada o en algún momento determinado. Van a mostrarnos claramente que no se sienten bien, que quieren salir del lugar, con llanto, con golpes, incluso con autolesiones, con agredirse a sí mismos. Pero vamos a tener también a las otras personas que son neurodivergentes y no nos van a decir absolutamente nada. O personas que no tengan desarrollado este lenguaje verbal, ¿cierto? O no se expresen con gestos o con algún otro tipo de apoyo. Ya podemos ver simplemente que nuestro niño de un día a otro, de un momento a otro, cambió. Ya se alejó mucho más del grupo, no quería entrar a la sala. Ya, entonces tenemos que estar atentos a esa clase de comportamiento. Ya, y también, sobre todo, escuchar. Ya, cuando una persona nos comente algo, ya, tenemos que tomarlo. Escuchémoslo. Ya puede que nos digan algunas cosas que sean muy directas, ¿cierto? Un lenguaje muy concreto, que nosotros a veces digamos wow, o puede que nos digan nos cuenten algo que sea muy, muy brillante, ¿ya? Pero nosotros, ¿cierto? Tenemos que ser flexibles en ese sentido. Ya fomentamos, ¿cierto? Que la persona nos comente sus inquietudes, así también los vamos conociendo y vamos sabiendo qué es lo que le puede estar molestando y también qué es lo que les agrada. Hay personas, hay algunos niños, sobre todo cuando son pequeños, que rechazan el estar dentro del mismo espacio con algún profesional específico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que la misma voz de esa persona o el pelo, ya, las mujeres sobre todo, ya, alguna característica de esa persona es un estímulo demasiado fuerte e inquietante y no se pueden hasta desregular si uno los obliga a estar con esa persona. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de eso en ese sentido. Ya, estar atentos, ¿cierto? Si nuestro niño no quiere acercarse a nosotros, puede ser que nosotros quizás nuestro tono de voz es muy fuerte, quizás la forma en que nos expresamos, ¿cierto? Va a ser, quizás tengamos mucha energía, y llegamos como con como saludándolos a todos, y quizás eso va a hacer que nuestro niño se desregule. ¿Ya? Entonces tenemos que ser muy conscientes en eso. Vamos a ver más de eso en la siguiente clase, así que no se preocupen. Ya, voy a mostrarles un video que es cortito y luego vamos a ver simplemente la última diapositiva. Esta clase era corta, así que no se preocupen. Deme un momento porque tenemos que pausar. Ya, es más que nada un ejemplo simple, ¿cierto? De cómo este procesamiento que tenemos unos y otros, ¿cierto? va a, va a hacernos en algún momento que quizás la misma persona se aísle o nosotros quizás aislarlo por tener una imagen equivocada, ¿cierto?, de lo que la persona está sintiendo y cómo lo está procesando. Puede ser que esa persona esté tremendamente ansiosa por dentro, como lo decía el video, y nosotros no lo notamos, ¿cierto? Porque pensamos que quizás no quiere estar con nosotros porque no se siente cómodo y por eso se aleja. ¿Ya? Entonces tenemos que ser muy comprensivos y también cuando estemos, sobre todo en el contexto escolar, ¿cierto? Cuando nos veamos enfrentados o si ya nos vemos enfrentados, ¿cierto? A este mundo que son nuestros pequeños y nuestros jóvenes, vamos a conocer diferentes realidades, diferentes características, ¿cierto? Lo importante es nunca pasar a llevar a una persona, ¿cierto? Si es que vemos que se siente abrumada en algún momento, no minimizarlo, ya nunca tenemos que minimizar que algo que para nosotros es un estímulo pequeño, por ejemplo, para ellos puede estar siendo súper difícil, quizá al pasar adelante para algunos va a ser muy simple, para otros va a provocar un poco de nerviosismo y para otros va a ser terrible. ¿Ya? Entonces tenemos que ir conociendo y viendo las características que van teniendo nuestros niños y nuestros jóvenes en el aula. Ya, eso igual lo vamos a ver en más detalle. Ya, vamos a ver esta última diapo que es sobre los métodos de screening del autismo. Ya son estas evaluaciones que se realizan y que acompañan al diagnóstico. El autismo puede diagnosticarse a cualquier edad.
Ya, lo ideal es poder realizar un diagnóstico lo antes posible, ¿cierto? Porque la intervención temprana, ustedes como conocen, ¿cierto? Ha tenido históricamente muy buenos, mejores resultados que si la intervención, ¿cierto? Se realiza más tarde. Pueden haber más avances, dependiendo de la dificultad que tengan nuestros pequeños. Puede ser cierto que más adelante esas dificultades sean imperceptibles o que afecten cada vez menos, ¿ya? O que sepan, ¿cierto? Tengan algunas técnicas para saber llevar alguna situación específica. Versus si se diagnostica más tarde, ¿cierto? Cuando la persona aprendió sola estrategias para poder adaptarse y cumplir con lo que les pide la sociedad, ¿cierto? Y generalmente trae muchas más consecuencias cuando se diagnostica a futuro. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Existen estas evaluaciones que acompañan al diagnóstico. Aproximadamente el diagnóstico se realiza entre los 2 o 3 años. Ya eso los manuales estadísticos a nivel mundial, ¿cierto? Nos hablan de esa edad aproximada para poder realizar un diagnóstico. Cuando se busca, si se diagnostica antes, puede ser que sea un diagnóstico erróneo, ya, a menos que las características sean muy evidentes, ¿cierto? Hay casos en que sí se diagnostica y efectivamente se reevalúa cuando los pequeños son más grandes, ¿cierto? Y sí sigue coincidiendo, ¿cierto? Con todas las dificultades que tenía en ese momento. Pero hay otras situaciones donde se confunde con otros diagnósticos. Como el niño es pequeño, eh, se confunde mucho con un trastorno del lenguaje el tener autismo. Ya, el trastorno del lenguaje es algo que se puede ir trabajando, que más adelante, cuando nuestro pequeño va creciendo, ¿cierto? Si tiene el apoyo necesario, va a poder, ¿cierto? Mejorar lo que es la comprensión y la dicción, ¿ya? Pero se confunde mucho con una característica del autismo. Y podemos tener, ¿cierto? Algunos pequeños que son diagnosticados erróneamente porque ¿cierto? Esa dificultad en cuanto a lo que es el uso de las palabras, el uso del lenguaje como tal. Ya se suele confundir mucho. Entonces, ¿cierto? Se pueden pesquisar claramente las señales que se vayan teniendo desde que son más pequeños. Lo importante es hacer un seguimiento y luego, ¿cierto? Ir aplicando algunas evaluaciones como son las que están acá. Ya, primero tenemos el QSHAT, ¿ya? Es un cuestionario que se aplica diseñado para evaluar el riesgo en autismo justamente en niños más pequeños, entre 18 a 24 meses. ¿Ya? Aún no están, ¿cierto?, en la edad específica para el diagnóstico, pero recordemos que ninguna de estas evaluaciones como tal constituyen por sí solas un diagnóstico o acompañadas. Tiene que también, ¿cierto?, la evaluación debe ser integral, pero el diagnóstico final lo entrega solamente neurólogo, neuróloga o psiquiatra, ya sea infantil o adulto. Ya, ninguna otra persona puede diagnosticar el autismo, aunque las señales sean muy claras, aunque en las evaluaciones que vemos acá, ¿cierto?, aparezcan afectadas muchas áreas, no constituye un diagnóstico, solamente una pauta. Es un indicador y es algo que acompaña el diagnóstico, ¿ya? Y también nos ayuda a saber cuáles son las áreas que están mayormente afectadas y con cuáles se va a comenzar a trabajar, ¿cierto? Para poder favorecer el desempeño en la vida diaria. Dicho esto, el QChat, ¿cierto? Es un cuestionario que se aplica a los padres o a los cuidadores principales de los niños, ¿cierto? Es una herramienta de detección temprana de los posibles signos de autismo en etapas más tempranas del desarrollo. Por ejemplo, si aplicamos un QChat a un pequeño ya de 18 meses, o de 1 añito y medio o de 2 años, ¿cierto? Va a ser un indicador que nos va a servir para tener, ¿cierto?, el registro de cómo era nuestro pequeño en ese momento. Puede ser que un año después realicemos otra evaluación, ya puede ser que no nos salga ninguno de estos,
o puede ser que permanezcan o hayan otros nuevos, y esos van a constituir, ¿cierto? Ya cuando se revise todos esos antecedentes, se va a constituir, ¿cierto? Y se va a poder dar un diagnóstico. También tenemos, el QChat abarca áreas del comportamiento y del desarrollo, que pueden estar, ¿cierto?, asociadas al autismo. Se centra en aspectos de la comunicación, interacción social, el juego y el tipo de comportamiento. ¿Ya? Y luego viene el MChat. MChat es un cuestionario también, es muy similar al QChat, pero el MChat es utilizado en niños ya más grandecitos. Ya, si el otro llega hasta los 18 meses, este abarca desde esa edad hasta los 30 meses. Ya, para niños un poquito más grandes y son herramientas de detección temprana más que nada de los primeros signos de autismo. También es un cuestionario el MChat, son 20 ítems, si no me equivoco, 20-25, ¿ya? Y también es respondida por los padres o Disculpe, los cuidadores. profesora, ¿Sí, Susana? el primer cuestionario, ¿desde qué mes abarcaba hasta qué mes? Abarca, creo que les dije desde los 18, pero se me va un poquito la información, hasta los 24 meses. Ya lo importante es que hasta los 24 meses. Ya desde los Ah, ya, 10, ya, pero es para niños pequeñitos, no más de ya, 2 años. gracias. ¿Ya? Y el otro ya abarca hasta los 18 meses. ¿Ya? Perdón, me equivoqué. Y el otro abarca hasta los 30 meses. Ya cuando son más grandecitos, ¿cierto? Tienen el MChat, que también abarca estas características que son específicas, ¿cierto? Pero son siempre para los más pequeños. Ya. Entonces, luego tenemos el A22. El A22, ya muchos yo creo que lo hemos oído, es una herramienta eh, que tiene mucha relevancia y tiene resultados que son bastante significativos, pero no van a constituir el diagnóstico. Ya, ninguno de estos constituye diagnóstico por sí solo. Es una herramienta de evaluación estandarizada, la A22, para apoyar, ¿cierto?, en el diagnóstico de niños, de adolescentes y también de adultos. Se constituye de una batería, ¿cierto?, con diferentes implementos y van de acuerdo a la edad. Ya, en este momento no recuerdo la edad específica, pero tiene tres elementos dentro de esa batería. Con niños, ¿cierto?, son ciertos tipos de juguetes. Con los adolescentes también hay otro tipo de herramientas y ya con los adultos se utilizan tipo pautas, ¿ya? Pero el A22, ¿cierto?, es súper completo en cuanto a lo que es apoyo del diagnóstico. Pero no nos dejemos engañar si nos dicen que solo por tener el A22, ¿cierto?, ya tenemos el diagnóstico. Requiere sí o sí de la confirmación perdón, de neurólogo o psiquiatra. También hay neurólogos y psiquiatras que solamente con conocer la situación, ¿cierto?, las características, no piden este tipo de evaluaciones, ¿ya? Pero eso no lo vamos a cuestionar ahora, pero sí sucede, que a veces dan el diagnóstico sin aplicar estas evaluaciones. Em, Según mi opinión personal, si es que ocurre, ¿cierto?, ese diagnóstico sin conocer mayores áreas que se pudiesen apoyar, igual es recomendable realizar alguna de estas evaluaciones. Por ejemplo, la 2.2, ¿cierto?, para tener, ¿cierto?, algún tratamiento más integral. Ya pasa que los neurólogos solamente diagnostican y no nos dicen, ya, pero ¿en qué área? ¿Cuál es el grado? ¿De dónde, cómo podemos empezar a apoyar? Puede ser que nos deriven a distintos profesionales, ¿ya? Pero lo recomendable siempre es tener alguna herramienta de screening, ¿cierto?, que se aplique para poder saber desde dónde vamos a comenzar a trabajar, ¿cierto? Puede ser que nos hayan dicho que nuestro pequeño requiere, no sé, apoyo psicológico y ya, o apoyo de fonoaudiólogo y en realidad no estaba tan afectada esa área, quizás necesitaba solamente más sesiones de terapia ocupacional, o puede ser que requiera realmente fonoaudiólogo urgente, ya, entonces es importante también acompañar el diagnóstico.
pero no es obligatorio en este momento. También hay pruebas genéticas que se realizan. ¿Ya? También se aplica una prueba para lo que es X frágil. X frágil es una condición genética que puede estar también relacionada con el autismo. ¿Ya? Por lo tanto, igual se realizan evaluaciones de ese tipo. Como decía, no es que la X frágil es una mutación genética que se da. Mm, ya, Dayan, no se preocupe. Ya, entonces, tampoco es que sea obligatorio aplicarlas, pero igual es recomendable. Ya, también tenemos un electroencefalograma, ya que para registrar la actividad eléctrica del cerebro. Ya, también no es un diagnóstico principal, pero sirve para apoyar también si es que existe si es que existe también alguna dificultad. Hay a veces que hay asociado algún tipo de actividad cerebral, ¿cierto? Que no sea la esperada. Y entonces lo importante es también pesquisarlo con ese tipo de evaluaciones. Y está el ADIR, que es una entrevista que se realiza, ya que es para diagnosticar también el autismo en niños y en adultos. ¿Ya? Fue diseñado también para aplicarla primeramente en padres, ¿cierto? En cuidadores. ¿Ya? La DIR, ¿cierto? También cubre áreas relacionadas, ¿cierto? Al comportamiento social, la comunicación, el interés que sea repetitivo, estereotipado, las características claves del autismo. Se realiza, se realiza mediante preguntas específicas, mediante cuestionarios. Y por otro lado tenemos evaluación auditiva, visual y motora, porque el diagnóstico se suele confundir, como les había dicho, sobre todo con trastornos del lenguaje, si quizá existe alguna dificultad auditiva, ¿cierto? Y nuestro pequeño tiene problemas para comunicarse. Quizás no es autismo, quizás que nuestro niño no nos escuchaba bien o tenía dificultad en la visión, por eso no interactuaba, ¿cierto?, con nuestra mirada, ¿ya? Y también la parte motora. Entonces es súper importante ir descartando también otros posibles diagnósticos. ¿Ya? ¿Alguna consulta al respecto? Si no hay consultas al respecto, ya la próxima clase vamos a ver. Profesora, de acuerdo a lo que usted, disculpe, de acuerdo a lo que nos estaba diciendo, Ujú. el test A22 vendría siendo como el top para evaluación en este caso. Es que en este momento, al de menos de los que yo mostré en la presentación, vendría siendo uno de los más completos, ¿ya? Y a evidencia internacional tiene, hemos demostrado cierto ser significativo en apoyar el diagnóstico, ¿ya? Pero no es algo obligatorio realizar ese test. En nuestro país se realiza en alguna particular, ¿cierto? Pero lo importante es saber que la persona que lo está realizando tenga la acreditación para poder realizarlo, no lo puede realizar cualquier profesional. Puede realizar psicólogos, terapeutas ocupacionales, fonoaudiólogos, creo, y en este momento no recuerdo qué otro profesional, pero requiere de una certificación, ya para aplicarlo. Ya es una Sí, porque herramienta que, me sí, dígame. acuerdo yo cuando hacía voluntariado en una escuela de lenguaje, la terapeuta ocupacional se certificó para hacer Ujú. el test y compraron el texto y era como casi que una fiesta que estaban haciendo las profesoras de la escuela de lenguaje porque decían que era fabuloso. Yo en realidad no le tomé asunto, pero ahora como lo está explicando, sí. Sí, la verdad, en cuanto a evidencia, tiene buenos resultados, ¿ya? Pero es importante saber con quién se realiza. La aplicación del test igual suele ser bastante, no es tan accesible. Ya hay profesionales que por solo realizar este test actualmente están cobrando 80.000, 60.000 pesos, hay otros que cobran mucho más. Ya, entonces es importante averiguar bien si Claro, por alguien eso lo quiere realizar. Mm, sí. sí, acá la escuela por eso le pagó a la terapeuta ocupacional la Ujú. capacitación en o el curso, como se llama, en la especialización porque gastaban mucho para las derivaciones de los niños. Entonces, Mm, era una inversión que le iba a funcionar
mucho tiempo. Claro, sí, no, igual la inversión es grande la que tiene que hacer uno para capacitarse y tener la batería como tal para aplicarla. Hay algunos profesionales que realizan la capacitación y solo utilizan la batería para niños, pues, o algunos que se especializan en adultos también, ya porque la batería, los materiales son bastante caros, esa es la verdad. Pero en cuanto a evidencia, sí tiene buenos resultados. Ya es más completo porque abarca todas las áreas. Ya, profesora, gracias. De nada. Tenemos una última pregunta. Ya, dice, ¿uno puede pedir a algún neurólogo perdón, que haga esos test si es que no lo hacen a la edad que se indican? En cuanto a lo que es el diagnóstico como tal, neurólogos o psiquiatras pueden realizar el diagnóstico solo con la anamnesis, ya con lo que nosotros, el historial que nosotros tengamos de que mi pequeño a tal edad, por ejemplo, no hacía tal cosa que es esperable para esa edad. Nuestro pequeño no nos miraba a los ojos a tal edad, nuestro pequeño no habla, nuestro pequeño prefiere quedarse en la casa, nuestro pequeño le molestan mucho las texturas. Podemos, ¿cierto? Como padres o como cuidadores, llevar esos antecedentes ante un neurólogo. Ya hay algunos neurólogos que solo realizan el diagnóstico con eso. Ya le realizan una evaluación, claro, de su área, ya que no es tan estandarizada como las pautas que nombrábamos, pero lo llevan y constituyen el diagnóstico, ¿cierto? En base a eso. Vamos a ver después cómo se clasifica, ya más adelante para que lo veamos como con lo que se clasifica, ¿cierto? El autismo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir para ser calificado como autismo? Pero lo que son las pruebas, como los test, como este A22, ¿cierto? También se puede aplicar y es recomendable realizar algunas evaluaciones aparte. Hay test que son específicos para algunas edades, ¿ya? Y tienen que tener acreditación también los profesionales que lo apliquen, ¿ya? Pero algunos neurólogos solicitan que sí o sí se realice alguno de estos test también para acompañar el diagnóstico, para saber si estas son las áreas que requieren mayor apoyo. Y es bueno también para los padres cuidadores si no tenemos más información para poder apoyar mejor y dar un tratamiento lo más integral posible. Ya. Entonces, em, vamos a pasar la lista, no quiero hacerlas demorar. Dame un momento, por favor, para abrir la asistencia. Ya. Ahora sí, vamos a comenzar rápidamente. No tengo acceso al chat en este momento. Así que si alguien no tiene micrófono, o sea, perdón, si alguien, sí, si alguien no tiene micrófono, ya, si me dice por favor si hay comentarios en el chat. Fabiola Aguilar, Presente, profe. gracias Fabiola. Yesenia Arancibia, Gracias. Yesenia, Presente, profe. gracias Yesenia. Mariana Báez, Mariana, Presente, profe. gracias Mariana. Luzbenia Presente, Barra, profe. sí, Mariana está presente, no se preocupe. Presente, Luzbenia, profe. gracias Luzbenia. Susana Presente, Guzmán, profe. Ya. Susana estaba presente. Presente. Sí. Sí, Susana, la dejé presente. Macarena Cancino, Macarena, Presente, profe. gracias Macarena. Lilian Carrasco, Lilian me había dicho que tenía problema de conexión, si no me equivoco. Sí. Ya. Presente, profesora. Ah, gracias. Ya. Jocelyn Chanqueo, Presente, profesora. gracias Jocelyn. Mm, eh, Jennifer Cortés, Presente, profe. gracias Jennifer. Karina Díaz, Karina Díaz, Ay, no puedo activar esto. ahí estoy Presente, escuchando. profe. Disculpe que no podía. Ya, No muchas se preocupe, gracias. Karina está Buenas noches. presente. Chao, chao. Chao. Milton González, Milton, Presente, profe. gracias Milton.
Catherine Hernández. Catherine. Presente, profe. Gracias, Catherine. Daniela Ormazábal. Daniela. Maciel Jara. Maciel. Tabata Jerez. Tabata. Presente, profesora. Gracias, Tabata. Carla Macaya. Gracias. Carla Macaya. Presente, profe. Gracias, Carla. Ida Intiré, perdón. Presente, Ida. profe. Gracias, Ida. Presente. Jessica Morales. Jessica Morales. Paola Muñoz. Paola. Ana Núñez. Ana Karen Presente, Núñez. profesora. Gracias, Presente, Ana. profesora. Paola Paola Muñoz avisó por WhatsApp que no Ah, se tenía Aquí que estoy, desconectar. profesora. Disculpe que Ah. no podía activar el audio. Ya, entonces Paola Muñoz está presente y Estoy Ana, presente. Sí, Ana presente, Karen sí. Núñez. Ya, súper. Lilian Olivares. Lilian también estaba con dificultades de conexión. Ya. Elizabeth Olivares. Elizabeth Olivares. Dayan Ortiz. Dayan. Un momento. Claudia Parada. Claudia. Ángela Poloni. Ella igual había hablado en el grupo, ¿cierto? Había un comentario. Sí, ella también avisó por el grupo de WhatsApp. Ah, ya, muchas gracias. Fernando. Fernando Quijada. Presente, profe. Aquí estamos. Gracias, Fernando. Catalina Ramírez. Presente. Gracias, Catalina. Silvia Rojas. Presente, profe. Gracias, Silvia. Jimena Rojas. Jimena estaba presente, tenía problema de conexión también. Jocelyn Rubio. Presente, profe. Gracias, Jocelyn. Jessica Morales. Marcela Silva. Presente, profe. Jessica Morales dice si está presente. Jessica, vamos a revisarlo. ¿Ya? Javiera Jimen- Ulloa. Jimena Rojas también avisó. Sí, Jimena la tenía presente. ¿Ya? Sí. Javiera Ulloa. Javiera. Génesis Valladares. Génesis. Romina Vázquez. Presente, profe. Gracias, Génesis Romina. también avisó por WhatsApp que se tenía que desconectar. Ah, ya, esa era la otra persona. Y Paulina Vázquez. Presente, profesora. Gracias. Y había una persona más que me había preguntado, porque tengo a Jimena, a Génesis y había alguien más, ¿cierto? Me nombraron a alguien más, Jessica pero no. Morales parece. Ya, lo voy a revisar. Ya, muchas gracias. Vamos a revisarlo. Como sugerencia, revise la asistencia. ¿Ya? Ah, ya, Jessica, lo voy a revisar, lo voy a tener presente. Ya como sugerencia, cuando hay justificaciones, por lo general lo modifico el día siguiente. Ya, pero siempre está revisando, ¿cierto? Para ir al día, en caso de que alguien no esté presente, me lo comenta. ¿Ya? Así que nos vamos, no hago perder más tiempo. Ya, así que espero que estén súper bien y que descansen, ¿cierto? Ya se viene el viernes.
ya para que aprovechar de descansar y nos vemos el día martes. El día martes se aplica la evaluación 2, ya, así que para que lo puedan revisar. Ahora sí, nos despedimos, que estén súper bien. Chao, Ya, profe. Chao, chao. que descansen, Chao, chao. profe, que esté Cualquier bien. consulta al chat. Igual usted Chao, descanse. chao. Que Chao, estén chao. súper bien. Chao, chao. Oki, doki.